Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a tratar las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Que son normas que se van a aplicar durante la fabricación o elaboración de un producto farmacéutico. También se le conoce como buenas prácticas de fabricación, ¿no? Es otro nombre que recibe. ¡Información! ¿Qué vienen a ser las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura vienen a ser un conjunto de normas, ¿no?, que cada laboratorio debe poner en práctica, porque estas normas pues van a ser requisitos y van a tener requisitos y actividades que van a estar relacionadas entre sí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad pues de asegurar la calidad de los productos o dispositivos que se van a fabricar, ¿no? Y a la vez también estos van a ser pues controlados consistentemente de acuerdo a los estándares de calidad, ¿no?, que se pueden aplicar. Por ejemplo, se pueden aplicar las normas ISO, ¿no? Es una de las normas que nosotros hemos visto, ¿no? Son normas aceptadas internacionalmente y que son pues usadas o son de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, todos los laboratorios que fabrican algún tipo de medicamento o dispositivos van a tener que usar o aplicar estas buenas prácticas de manufactura durante, antes y después de la elaboración de un producto farmacéutico. ¿Qué institución monitorea el cumplimiento de estas normas, no? ¿Quién? Si, por ejemplo, acá tenemos laboratorios que van a elaborar o fabricar medicamentos, ¿quién va a controlar que estas buenas prácticas de manufactura se cumplan acá en el Perú? ¿Quién más? Es la DIGEMIT, ¿no? La DIGEMIT va a ser aquella institución que va a monitorear periódicamente, ¿no?, la adecuación progresiva del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, también al inspeccionarla, al monitorearla, obviamente les va a dar una certificación de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Esa es la finalidad. Dándoles esta certificación, están constatando de que al aplicarlas, pues están obteniendo productos farmacéuticos de calidad, ¿no?, y con una eficacia adecuada y que son aceptados pues por el consumidor. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de estas buenas prácticas de manufactura? En el caso de material, máquinas, métodos y mano de obra. Cuando hablamos de material, se aplican en los materiales, hablamos de materiales e insumos usados. Materiales, insumos usados, forma de cómo vamos a manejarlos y también cómo se controlan, ¿no? También se hablan de las máquinas o las maquinarias que se utilizan para la fabricación pues de estos productos farmacéuticos, y también no solamente de las máquinas, sino todas las instalaciones, ¿no? Tienen que estar de acuerdo a reglas, de acuerdo a normas, para no poder causar ningún accidente, ¿no? Porque han habido muchas personas que han podido, han fallecido, ya sea por una mala instalación o de repente porque estas máquinas no las han sabido reparar o estarnos monitoreando, controlarlas adecuadamente, ¿no? Métodos, cuando hablamos de métodos, hablamos también de procedimientos, de mediciones, de protocolos de fabricación, toda documentación que debe ser seguida, ¿no? Mano de obra, hablamos del personal, de todo el personal, el que opera, el administrativo, el supervisor y otros que de alguna forma intervienen en la elaboración también de los medicamentos, ¿no? Se aplican todos ellos. ¿Por qué debemos cumplir las buenas prácticas de manufactura? Primero, lo principal es para asegurar, obviamente, la calidad del producto. Porque aparte de eso, es un requisito de la ley, ¿no? ¿De qué ley? De la Ley General de Salud, de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y también del Decreto Supremo 014, ¿no? Entonces, en sus artículos correspondientes, no es que en toda la Ley General de Salud, no, sino que hay un artículo que habla específicamente de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ley General de Salud 26842, hablamos del artículo 56, ¿no?, que dice que es para desarrollar sus actividades las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la fabricación y almacenamiento de productos farmacéuticos o ejecuten parte de los procesos que estas comprenden, deben disponer de locales y deben ceñirse también a las buenas prácticas de manufactura.
dice, ¿no? De los productos que se dedican a la fabricación. O sea, hay laboratorios pues, que se dedican a fabricar totalmente lo que son los productos farmacéuticos. Hay laboratorios que también ejecutan parte del proceso, ¿no? O sea, no desde obtención de la materia prima hasta producto final puede ser un laboratorio, pero hay otros que solamente de repente puede ser envasado, de repente puede ser etiquetado, de repente puede ser solamente fabricación y la materia prima puede ser procesada en otro lado, ¿no? Entre otros. En el caso de la ley 29459, en el artículo 22, nos habla que para desarrollar sus actividades, las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, importación, distribución, almacenamiento, dispensación o expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el reglamento respectivo de las buenas prácticas, ¿no? Y en el Decreto Supremo 014, en el artículo 91, dice que los laboratorios de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben ajustarse a las exigencias establecidas en las buenas prácticas de manufactura. Obviamente, pues muy aparte de las otras buenas prácticas que se van a aplicar en un laboratorio, ¿no? Como buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución, entre otras, ¿no? Entonces, estas buenas prácticas van a tratar de que el producto sea de calidad. ¿Y qué era la calidad? A ver, ¿quién me responde? Eso lo hemos hecho en la primera clase. ¿Qué es la calidad? ¿Nadie? ¿Qué entendemos por calidad? Nadie. ¿Qué entendemos por calidad? Bueno, cuando compramos de repente un vestido o de repente una cartera, un celular, hablamos, no, de este tiene que ser de calidad, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se refiere calidad? ¿Que tiene que ser calidad? Porque hablamos de que la calidad viene a ser las características propias o innatas de un producto, ¿no? Por ejemplo, el material que se ha usado para ser elaborado este producto, el color, ¿no? Entre otras cosas. Entonces son las características propias, innatas de un producto, ¿no? En el caso de las buenas prácticas de manufactura, estas han surgido a causa pues de hechos muy penosos, ¿no? Que han tenido pues como resultado la muerte de personas o el mal uso de una instalación o de repente la elaboración de algún producto sin haber sido pues evaluado de una manera correcta y ha provocado también la muerte o las malformaciones en algunas personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo se originó las buenas prácticas de manufactura, estas van a surgir como respuesta o reacción ante hechos graves. Entonces, los primeros, como dice aquí, datan del año 1906, ¿no? Que se relacionan con la aparición del libro de Jungle o La Jungla de Upton Sinclair, ¿no? O Sinclair. La novela describía de las condiciones pues, de trabajo de una industria frigorífica en la ciudad de Chicago, donde el hombre pues entró un día y vio pues que la carne no se conservaba en una manera adecuada, ¿no? Donde había carnes malogradas, donde las moscas estaban pues paradas en todos lados, donde cortaban carnes cerca de las carnes malogradas. Era una fuente de contaminación única, ¿no? Y pues de transmisión de enfermedades terribles. Entonces, a raíz de esto, él escribe un libro de cómo él veía estos trabajos. Entonces, felizmente que este libro que él escribió trajo como consecuencia también pues que se pudieran aplicar a un futuro las buenas prácticas pues de manufactura, ¿no? Para que hubieran normas, reglas o requisitos que se tomaran en cuenta en la elaboración de los alimentos en este caso, ¿no? Pero no solamente en los alimentos, sino también en lo que es los productos farmacéuticos y otros, ¿no?
Por ejemplo, en el año 1906 hubieron pésimas condiciones en el envasado de carne, ¿no? A raíz de esto, de este problema, se da pues como efecto la creación de la FDA, ¿no? De Food and Drug Administration, o Administración de Alimentos y Drogas. En el año 1938, el reemplazo del solvente glicerina por dietilenglicol. A causa de este cambio de solvente de glicerina, que es inocuo, por dietilenglicol, provocó la intoxicación y la muerte pues, de 107 personas. En el año 1958 hubo una contaminación cruzada de tabletas pediátricas multivitamínicas con estrógenos, ¿no? O sea, en algunas tabletas, en vez de ser multivitamínicos, habían estrógenos. Y esto pues, provocó la aparición de caracteres sexuales secundarios en niños de 5 a 10 años. O sea, imagínense, todos estos errores tenían estas consecuencias. Y no había ninguna institución antiguamente que pudiera controlar o contrarrestar estos efectos, ¿no? También en el año 1960 se da la contaminación de antiácidos con ampicilinas. Entonces, imagínense, estos antiácidos que han sido contaminados con ampicilina los tomaron algunas personas que de repente eran alérgicas a la penicilina y ha provocado pues también la muerte de ellas, ¿no? Y el más notorio que más se conoce es en el año 1962 el incidente de la talidomida, que provocó pues, como consecuencia el nacimiento de niños con problemas de malformaciones, ¿no? Como por ejemplo la focomelia, ¿no? Aquí, como pueden observar ustedes en imágenes, niños con muñones en vez de brazos o piernas, ¿no? Nacieron muchísimos niños con estas malformaciones porque uno de los efectos de este medicamento era pues inhibir las náuseas, ¿no? Entonces las que hemos sido mamá pues sabemos, no todas, pero hay mujeres pues, que les choca más las náuseas durante los primeros meses de gestación que otras, ¿no? Entonces, para contrarrestar este efecto, pues tomaban esta talidomida. Y no solamente provocaban estas malformaciones, ¿no? O estos muñones, focomelia porque deriva de la foca, ¿no? Ustedes han visto de la foca. Entonces, por eso les ponen el nombre de focomelia. Entonces, no solamente provocaba eso, sino también provocaba niños con retardo mental, ¿no? Entonces, recién, cuestiones de hace 10 años, todas estas personas que han sufrido de malformaciones a consecuencia del uso de la talidomida recién han ganado el juicio hace 10 años o 12 años más o menos, al laboratorio que lo elaboró, ¿no? Entonces, pero después de tantos años que han vivido pues con estas malformaciones, algunos de repente con depresiones por no poder desarrollar su vida normalmente y otros pues que se han tenido que adaptar a ellas, ¿no? Entonces, imagínense, después de tantos años, así les paguen lo que les paguen, nadie le va a devolver pues su calidad de vida, ¿no? O su estado emocional. En el año 1962, bueno, como consecuencia del incidente de la talidomida, la FDA propone, recién en este año, a consecuencia de esta desgracia, la FDA, que ya ha sido creada en el año 1906, propone las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Las propone. En el año 1962, el incidente de la talidomida, lo que provoca nacimiento con niños con problemas de malformaciones, ¿no? Como efecto, provoca que en el año 1963 la publicación ya de estas buenas prácticas de manufactura. En el año 1967, la Organización Mundial de la Salud propone las buenas prácticas de manufactura. En el año 1969, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en la Organización Mundial de la Salud. En el año 1970, creación de la Convención de Inspección Farmacéutica, ¿no? En Europa. En el año 1966 al 68 se da la investigación de la FDA rutinaria por denuncia de contaminación de materias primas de origen animal y vegetal, ¿no? Como efecto, consecuencia, hay 113 reportes positivos de salmonela para la tiroides y enzimas digestivas. En el 71 hay contaminación en parenterales en Estados Unidos y Francia.
La organización recomienda la obligatoriedad de las buenas prácticas de manufactura. Imagínense después de tantos años, ¿no? En 1989, la falta de uniformidad de dosis en comprimidos. Entonces, esto es un problema grave, ¿no? Porque se supone que todos los medicamentos, todas las tabletas tienen que tener una dosis única, ¿no? Pero en este caso, imagínense, hay una falta de uniformidad en los de dosis, pues en los comprimidos, ¿no? Entonces, ¿no? A raíz de esto se da la publicación del Códex Alimentario que incluye las buenas prácticas de manufactura. En el año 1982, las cápsulas de Tylenol adulterados con dianuro provocó 7 muertos, lo que como efecto dio que la FDA publica la normativa de envases a prueba de manipulaciones para medicamentos de venta libre y le incorpora a las BPM, ¿no? En el año 83, el Congreso aprueba la ley antimanipulación, volviendo un delito la manipulación de medicamentos. En 1982, bueno, del año 1992, el caso de Sodoma, disculpe. Miss, no se le escucha. Ay, disculpen. Y así varios sucesos, ay, disculpen, me sentí un poquito mal, varios sucesos que han provocado pues la muerte de muchas personas, han provocado la aparición o la elaboración de normas, ¿no? De normas, reglas, que van a ser aplicadas de una manera obligatoria durante la elaboración o manipulación de algún tipo de medicamentos, materias primas o de repente envases, ¿no? Y conservación de los mismos, ¿no? También la verificación, pues no solamente en cuanto a la manufactura, sino también en los efectos adversos. Lo que esto se dio, por ejemplo, en el caso de la talidomida, ¿no? Que se elaboró, pero nadie evaluó, pues, cuáles eran los efectos adversos de este medicamento, ¿no? Por lo tanto, como era un medicamento que como efecto secundario tenía inhibir las náuseas, lo tomaron, pero nadie evaluó cuáles eran los efectos adversos que podía causar en el feto, ¿no? ¿Cómo está estructurada las buenas prácticas de manufactura? Estas buenas prácticas de manufactura ha sido estructurada en 3 partes. La primera, el título primero, trata sobre la administración de la calidad en la industria farmacéutica, ¿no? Fundamentos y elementos esenciales. Aquí pues se dan los conceptos generales de la garantía de calidad, como también pues los principales componentes de las buenas prácticas de manufactura, que son pues responsabilidad conjunta de la gerencia general y la gerencia de producción y del control de calidad, ¿no? En los que se incluyen pues higiene, validación, autoinspección, personal, instalación, equipos, entre otros. En el título segundo son 3 títulos. Título segundo de las buenas prácticas de producción y del control de calidad, ¿no? En la que nosotros más estamos enfocados. Aquí pues provee el asesoramiento respecto a qué acciones pues se deben de tomar, ¿no? Durante la producción y de un medicamento, ¿no? ¿Qué control de calidad se deben de realizar? ¿Qué controles de calidad se deben de realizar? ¿Qué normas se deben aplicar? ¿Cómo se deben aplicar este tipo de normas, ¿no?
¿Para qué? Para obviamente pues asegurar la calidad del producto farmacéutico y que éste sea inocuo, inofensivo para las personas que lo están consumiendo, ¿no? El título tercero habla sobre las normas complementarias y de apoyo. Incluye pues normas complementarias. No se trata sobre la fabricación de productos farmacéuticos estériles y donde se resalta pues obviamente los puntos específicos para minimizar pues cualquier tipo de riesgo, ¿no? De contaminación microbiológica durante la preparación de un producto farmacéutico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el título primero, que era de la Administración de la Calidad en la Industria Farmacéutica, fundamentos y elementos esenciales, hay varios capítulos, ¿no? Se subdividen en varios capítulos. El capítulo 1, que trata sobre la garantía de la calidad, están en los artículos del 1 al 3. Capítulo 2, buenas prácticas de manufactura, en el artículo 4. El capítulo 3, control de calidad, del 5 al 9. Artículo 4, saneamiento, higiene, que solamente está en el artículo 10. Capítulo 5, trata sobre la validación. El 6, sobre las quejas. 7, sobre el retiro de productos. El 8, sobre la producción y análisis de contrato, ¿no? Que a su vez lleva generalidades, el contratante, el contratista y el contrato, ¿no? 69. El capítulo 9, autoinspección y auditorías de calidad, ¿no? Se subdividen en puntos de autoinspección, equipo para la autoinspección, frecuencia de autoinspección, informe de autoinspección, seguimiento, auditoría de calidad, auditoría de proveedores. En el capítulo 10 trata también sobre el personal, sobre sus capacitaciones, higiene del personal. En el capítulo 11 sobre las instalaciones. El 12 sobre los equipos. El 13 sobre los materiales, todo lo que se va a utilizar, materiales de empaque, materias primas, ¿no? Capítulo 14 sobre todo lo que se trata de documentación. Es el más largo, el capítulo 1, ¿no? El título 1 tiene varios capítulos. En el título 2, segundo, pues que trata sobre las buenas prácticas de producción y de control de calidad, solamente trata de dos capítulos, el 15 y el 16, ¿no? Que son el 15 de las buenas prácticas de producción y el 16, pues que es las buenas prácticas de control de calidad, ¿no? Y el último, que es el título tercero, habla sobre lo que son los productos farmacéuticos estériles, nada más, ¿no?